Por lo general, la realidad siempre resulta muy compleja y contiene una cantidad de propiedades que resulta mayor a las que podemos estudiar. Por eso es conveniente utilizar lo que son los modelos. Pero antes de definir un modelo voy a dar un ejemplo simple. Por ejemplo, una piedra. Las piedras se ven muy sencillas. Sin embargo, su conformación no es sencilla. Una piedra está conformada por diferentes tipos de minerales, elementos químicos diferentes en su composición, una temperatura que no es igual en todos sus puntos. Entonces, por eso, los físicos siempre hacen una abstracción de la realidad y así construyen lo que llamamos sistema físico, que puede resaltar una buena interpretación de la realidad, pero no deben ser considerados la realidad misma. En ciencia, podemos denominar un modelo a la representación matemática o gráfica de la realidad, utilizada para plantear un problema, normalmente de manera simple y planteada desde un punto de vista matemático, aunque también podemos tratarlo en un modelo físico. Término más sencillo, un modelo físico es una representación conceptual o física a escala de un fenómeno, con el fin de analizar su naturaleza, desarrollar o comprobar hipótesis y permitir una mejor comprensión del fenómeno. Entonces, como sabemos, hay diferentes tipos de modelos. Por ejemplo, tenemos el modelo de la piedra, pero también hay un modelo del sol, un modelo de la tierra. De todo podemos hacer un modelo. Por eso resulta conveniente dividirlos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, lo que son los modelos físicos, que se utilizan en el diseño de represas, puentes, puertos, aeronaves. También tenemos lo que son los modelos matemáticos, que son modelos de simulación conceptual, por ejemplo, utilizados en hidrología. También tenemos lo que son modelos numéricos o simulaciones por computadora. Y los modelos análogos, que se basan en analogías que se observan desde el punto de vista del comportamiento del sistema físico. Sin embargo, están regidos por formulaciones matemáticas idénticas. Pero, ¿por qué son útiles los modelos? Bueno, de manera rápida, los modelos son muy útiles para describir y explicar o comprender mejor la realidad cuando es imposible trabajar directamente con ella. Luego de haber escuchado las definiciones acerca de lo que es un modelo físico, entre otras que intervienen, podemos hablar de lo que es el movimiento armónico simple. Sabiendo así que tenemos que relacionarlo con la ley de Hooke, ya que en el modelo físico bloque resorte interviene lo que es la elasticidad debido al resorte o muelle, como se llamaría en algunas ocasiones, ya que la ley de Hooke se establece para fuerzas elásticas, o puede llamarse también como ley de elasticidad de Hooke. Y sabemos que establece que el alargamiento es directamente proporcional al módulo de la fuerza que se establezca al muelle o la masa. Sabiendo así que la fórmula establece que la fuerza es igual a la negativa o la constante elástica por la variación del desplazamiento o la longitud. Sabiendo así que directamente vemos que la fuerza, como sabemos siempre se mide en Newton, K es la constante elástica del muelle y se mide en Newton sobre metros y X es el alargamiento en metros, que muchas veces se puede presentar como la variación de este que se daría para la fórmula como la longitud final del muelle menor a la longitud inicial. Y sabemos de una manera relacionada que se relaciona con el movimiento armónico simple, ya que el movimiento armónico simple se puede definir como un movimiento periódico, o sea que se repite. Un ejemplo de ello sería el movimiento de un péndulo, ya que se encuentra en constante movimiento. Antes de, recordando que un modelo físico se puede considerar como un medio que utilizamos para interpretar problemas o fenómenos para poder resolverlos, o también para representarlos y poder identificar los problemas que interfieren, tanto como ecuaciones, etc. Como habíamos dicho antes, es un método para representar un poquito la realidad de un tema y ver las ecuaciones o fórmulas que intervienen. Sabiendo así que de manera para explicar tenemos el modelo físico, el cual se basa en un resorte que está colocado a una masa. El resorte muchas veces lo llaman muelle. Sabemos que como lo establece la ley de Hooke,
que dependiendo de la fuerza que nosotros le hagamos a la masa, va a haber un cierto alargamiento, cierta deformación. Pero sabemos que para el modelo físico de bloque-resorte se presenta lo que es el principio de acción y reacción, el cual se presenta la fuerza restauradora, donde es una fuerza contraria a la que nosotros le ejercemos a la masa y de signo contrario y de signo opuesto, de dirección opuesta. En el primer caso, cuando el resorte es estirado, o sea, la fuerza que le estamos haciendo a la masa es en dirección hacia la derecha, por lo tanto la fuerza restauradora está en la dirección opuesta. Por lo tanto, el vector de la fuerza que se presenta aquí es la fuerza que haría el resorte a la masa cuando vuelve a su estado inicial. Por eso se relaciona con el movimiento armónico. Ya el segundo caso que se presenta, que es cuando se comprime, por lo tanto el vector de la fuerza que nosotros le hacemos a la masa estaría hacia acá. Por lo tanto la fuerza restauradora, la fuerza que hace el resorte es opuesta y de signo opuesto y se representaría hacia acá. Por eso el vector de la fuerza para la derecha. Entonces vemos las diferentes ecuaciones que intervienen en el problema, iniciando con la de la ley de Hooke, que ya había enunciado, y también podemos referenciarla para buscar otros parámetros con la segunda ley de Newton, que establece que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. De ahí podemos igualarla con la ley de Hooke y despejar la aceleración, y podríamos encontrar la aceleración en este tipo de problemas y así la velocidad, etcétera. Pero como la que vemos en este caso será del tiempo o la del periodo, ya que estamos hablando de un movimiento periódico, por lo tanto definimos el periodo como un tiempo requerido para que el movimiento se reproduzca en un ciclo. Sabemos que este ciclo necesita un tiempo para completarse. Por eso hablábamos que cuando le ejercemos una fuerza a la masa, se presenta la fuerza restauradora volviendo a su estado normal. Y por eso es que se presenta la definición de lo que es un ciclo dentro de lo que son el movimiento armónico simple. Yo les voy a hablar sobre las oscilaciones. Se denomina oscilación a una variación, perturbación o fluctuación en el tiempo de un medio o sistema. En física, química e ingeniería, es el movimiento repetido en torno a una posición central o posición de equilibrio. Más específicamente, que totalmente existe y aparte de todo se suele hablar de vibración cuando la oscilación tiene un lugar en un sólido. Este fenómeno de vaivén tan habitual y con orígenes tan dispares es fácil de reconocer, por ejemplo, en el movimiento de un columpio, el péndulo de un reloj, el movimiento de la lengüeta de un instrumento musical de viento, o en la forma rizada de la superficie del agua como consecuencia de las ondas que se generan en ella. Se dice que un sistema físico, mecánico, eléctrico, luminoso, etc., oscila cuando algunos parámetros representativos del mismo, como lo son el tiempo, posición, velocidad, intensidad eléctrica, tensión eléctrica, elongación, ángulos de giro, intensidad luminosa, entre otros, adquieren unos valores que se van repitiendo periódicamente. El estudio de las oscilaciones también se utiliza como punto de partida para describir las ondas. El movimiento ondulatorio, o sea, hacia las ondas, se va a generar a partir de oscilaciones y su representación matemática, aunque más compleja, viene implementada con las mismas funciones armónicas que las de las oscilaciones, pero, además de su dependencia con el tiempo, va a aparecer de manera simultánea su variación con la posición. Fenómenos de origen ondulatorio de gran interés, como lo son las interferencias, las polarizaciones
o las pulsaciones se pueden tratar matemáticamente y analizar físicamente por medio de la suposición de oscilaciones. Entre los tipos de oscilaciones se encuentran las oscilaciones libres, que tienen lugar cuando un sistema mecánico elástico se estira o se comprime y se libera, idealmente sin ninguna fricción. El sistema mecánico oscila a una o más de sus frecuencias naturales y permanecería oscilando así indefinidamente. Las oscilaciones amortiguadas, que tienen lugar cuando la energía del sistema que oscila se disipa de manera gradual por fricción u otro tipo de resistencia. Las oscilaciones forzadas, que se producen cuando se aplica al sistema o dispositivo que genera las oscilaciones desde el exterior una fuerza periódica que realimenta las oscilaciones propias del citado sistema. Las oscilaciones libres más sencillas o movimientos armónicos simples son el resultado de perturbar un sistema inicialmente en un equilibrio estable, de manera que empieza a oscilar en torno a ese punto de equilibrio, siempre con una frecuencia, una amplitud y una energía constantes. La ley de movimiento, o sea, la segunda ley de Newton, explica bastante bien este término, pues la fuerza aplicada por el muelle a la masa m es proporcional al desplazamiento x del muelle respecto de su posición de equilibrio, x igual a 0. La constante de proporcionalidad, que es k, es la llamada rigidez del mueble y posee unidades de fuerza entre distancias, por ejemplo, newton sobre metro. El signo negativo indica que la fuerza siempre se opone al desplazamiento de la masa que tiene sujeta, o dicho de otra forma, se trata de una fuerza recuperadora. La fórmula es F de S igual a menos K por X. Con esta fuerza elástica que actúa sobre la masa m se aplica la segunda ley de Newton. El sumatorio de F igual a ma igual a m de x igual a m por densidad al cuadrado por x entre distancia por tiempo al cuadrado. Debido a que se supone despreciable la fuerza de rozamiento, en este caso la resultante de las fuerzas actúa sobre la masa. Es solo la debida al muelle, de modo que mx es igual a menos k por x, lo que conduce a la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, m por x más k por x igual a 0.